Buen día, doctor. Mi nombre es Andrea Valencia Rodas. Estoy en el curso de Fuentes Románicas los días sábados de 4:15 a 5:45. El día de hoy le voy a hablar sobre las cosas y su clasificación en el derecho romano. Bueno, comencemos con el término res. Para los romanos, el término res es todo lo que tiene entidad, ya sea corporal, espiritual, eh, real, abstracta, natural o artificial. Nosotros podemos disponer de esta como queramos, ya que tenemos el derecho de propiedad. Una de las características es que es objeto de derechos patrimoniales y también es permutable. Hablemos sobre la clasificación de las cosas. Tenemos res divini juris y res humani juris. Comencemos con res divini juris. Son cosas consagradas por los dioses. Se dividían en tres: res sacrae, res religiosae y res sanctae. Res sacrae eran consagradas a los dioses superiores, como templo, terrenos, utensilios. Las res religiosae eran consagradas por los dioses inferiores, eh, sepulcros, tierras donde estaban enterrados, y la res sanctae, que era bajo la protección de los dioses, muros, puertas de las ciudades. Aquí también los ejemplos están muros, las puertas de ciudades en los que se acostumbraba a colocar bajo la protección de los dioses, sepulcros y la tierra donde se encontraba depositado un cadáver, utensilio que utilizaban en las ceremonias religiosas también. Luego tenemos res humani juris. Eran regidas por el derecho romano, podían ser públicas o privadas. Estas también se dividían en tres: res communes, res publicae y res universitatis. Comencemos con res comunes. Eran cosas cuya propiedad no pertenecían a nadie. El aire, luz, la luz solar, el mar. Luego tenemos res publicae. Eran cosas cuyo uso era común a todos: las corrientes de agua, las vías pretorianas, los puertos. Luego tenemos las res universitatis, que eran cosas destinadas al uso público de los habitantes. Estas no entraban en el comercio, estas no tenían dueño, estas no tenían derecho de propiedad. Eran las cosas públicas, los teatros, las plazas, los baños públicos. Aquí en los ejemplos hemos puesto el aire, el agua, el mar, los puertos, las vías públicas. El res in commercio. Cosas que servían de objeto de relaciones jurídicas. Estas ap- sí podían tener dueño, por decirlo así. De estas cosas sí podíamos apropiarnos. Se clasifican en res mancipi, res non mancipi, cosas corporales e incorporales, cosas fungibles, no fungibles, muebles, inmuebles, consumibles, no consumibles, divisibles, indivisibles, principales, accesorias, fructíferas, no fructíferas, simples y compuestas. Vamos a hablar de res mancipi, y res non mancipi. Bueno, el res mancipi es de gran importancia, ya que es la primera clasificación que los romanos aceptan luego de las 12 tablas. Esta se obtenía mediante la mancipatio. Era un proceso por el cual se apropiaba de las cosas. Estos eran bienes de gran valor. Por ejemplo, las tierras, los animales. Tenían que ser animales grandes, con buen lomo, no sé, como un búfalo, por ejemplo, grande que se podía montar. También los esclavos, instrumento de arado, puntos itálicos. Y las res non mancipi se transmitían de manera simple. Ahora hablemos de res extracomercio. Esta se encuentra fuera del comercio de los hombres. En el Código Civil nos dice que no se puede constituir objeto de contrato. Estas, por ejemplo, eran las plazas,
el aire, luz, como ya lo había mencionado en diapositivas anteriores. Estas eran propiedades del Estado. Bueno, ahora sí clasifiquemos. Hablemos de las cosas corporales y de las cosas no corporales. Cosas corporales, como su mismo nombre nos dice, corporal, tenía que tener una forma física. Se tenía que percibir por los sentidos. Un ejemplo es lápiz, ropa, un celular, televisor, estufa, refrigeradora. Y las cosas no corporales no tenían apariencia física, pero sí poseían contenido patrimonial. Ejemplo, un crédito, un usufructo, el derecho de la propiedad, la servidumbre activa y la marca de una empresa. Luego tenemos las cosas muebles y las cosas inmuebles. Las cosas muebles se podían trasladar sin perder su esencia ni su utilidad. Estas, así las traslademos, funcionaban de igual manera, no afectaba su funcionamiento. Ejemplo, un equipo de sonido, tú lo mueves y igual lo puedes enchufar y sigue funcionando normal. La computadora también, la refrigeradora, la lavavajillas, una máquina de coser. Son cosas que tú al moverla igual no pierden su utilidad, siguen funcionando. En cambio, las cosas inmuebles no se podían trasladar. Por ejemplo, los predios, los fundos, las fincas. Una finca no se puede trasladar. Las construcciones y también las minas. Ahora tenemos cosas consumibles y cosas no consumibles. Cosas consumibles. Al ser consumidos, pierde su utilidad. Solamente es cosa de un uso. Por ejemplo, alimentos, el dinero, el papel higiénico, los sorbetes desechables, los hisopos, son cosas consumibles. Al primer uso, luego ya no te sirve, se tiene que desechar. Luego tenemos las cosas no consumibles. Esta podía seguir siendo usado. Eh, Solamente ocurría un pequeño desgaste, nada más. Por ejemplo, una casa tú la puedes seguir vivo un día y al día siguiente puedo seguir viviendo en ella. La ropa, la uso hoy, me la saco, la lavo y la puedo seguir usando cuantas veces yo quiera. El carro también, el carro se me apaga, le puedo echar gasolina y sigue funcionando. Los juguetes también, el celular también. Luego tenemos cosas fungibles y cosas no fungibles. Cosas fungibles. Las cosas fungibles podían ser reemplazados por otro objeto que cumpla su misma utilidad. Por ejemplo, los zapatos. Un zapato se me rompe y agarro otro zapato, una sandalia, una zapatilla y normal. El celular también, las ollas, la ropa, audífonos, son cosas que pueden ser reemplazables por otros objetos con la misma característica. Ahora las cosas no fungibles. Estas son únicas, no podían ser reemplazadas. Por ejemplo, los artículos de museo, las obras de arte y las cosas hechas a medida. Un ejemplo, no sé, puede ser una prenda hecha a tu medida o un objeto de la cocina, un mueble que esté hecho a la medida no puede ser reemplazado. Luego tenemos las cosas divisibles y las cosas no divisibles. Las cosas divisibles, al fraccionarse, no pierde su utilidad. Las cosas divisibles pueden ser un fondo, una tela, un rollo de tela. Tú lo cortas, sacas un pedazo de tela y normal, cumple su función. Una galleta también, o sea, la partes y normal, me la puedo comer sin problema. Luego tenemos las cosas no divisibles. Esta no admite ninguna clase de división. Pierde su utilidad a ser dividido. Por ejemplo, un animal, tú lo partes por la mitad y no te va a servir. Una pintura, tú la partes por la mitad. Por ejemplo, la Mona Lisa, la partimos por la mitad, ya no, o sea, ya no te sirve, perdió su esencia. Una olla también, un celular también lo partes por la mitad y se te quema, ya no te sirve. Y un plato se te rompe, lo partes por la mitad y ya su función ya no la va a cumplir. Luego tenemos las cosas simples y las cosas compuestas.
Las cosas simples son cosas que en los usos sociales se utilizan como únicos, físicos, químicos. Ejemplo, una oveja. Ya, primero les voy a decir el concepto de las cosas compuestas para que se puedan complementar. Las cosas compuestas son agrupaciones de cosas simples. Tienen aspecto mecánico o compacto. Ejemplo, en cosas simples tenemos una oveja, y en cosas compuestas puede ser un rebaño. Un libro, una biblioteca, una piedra, una hoja, un pedazo de pan. Luego tenemos las cosas principales y las cosas accesorias. Las principales tienen existencia y naturaleza propia. Las cosas accesorias dependen de las cosas principales. Si no existen las cosas principales, estas no cumplen una función, no nos serviría de nada tenerlo. Por ejemplo, una cosa principal podría ser una guitarra y una accesoria o una cuerda de la guitarra. Un televisor y el control remoto. ¿De qué me sirve tener el control remoto si no tengo un televisor para cambiar los canales? Luego el terreno y la edificación. Si no hay terreno, ¿qué construyo? El celular y el cargador también. Luego tenemos las cosas fructíferas y las cosas no fructíferas. Las cosas fructíferas generan fruto, producción, y las cosas no fructíferas no generan fruto. Por ejemplo, en cosas fructíferas tenemos las rentas, alquileres, leña de bosque, frutas de los árboles, la leche de vaca. Y las cosas no fructíferas, televisor, una botella, una piedra, un adorno, un cartel. Gracias.